Saludos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Y precisamente el Señor Jesucristo en el libro Números, en el Antiguo Testamento, es la peña golpeada. Y el Espíritu Santo inspira al escritor de ese libro, y en el capítulo 14, a partir del versículo 17, dentro del contexto de la rebelión, de las quejas del pueblo de Israel contra Dios, contra nuestro Padre Celestial, nos enseña el Espíritu Santo. Dice así, Números 14, versículos 17 y 19. Ahora, pues, yo te ruego, es Moisés que está intercediendo delante del Señor, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Bendito sea el Señor, que si bien es cierto no tiene por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, tercera y cuarta generación, es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona y perdona la iniquidad, perdona nuestra iniquidad y nuestras rebeliones también, nuestras iniquidades y nuestras rebeliones también. La hermana Isis España, la señora Isis España, ministra al Señor con este precioso canto intitulado Magnificat. Magnificat, magnificat conmigo el Señor y démosle toda alabanza. Magnificat a Dios, magnificat al Rey y demos todas alabanzas al Señor. Ven a adorar conmigo al Señor y démosle toda alabanza. Magnificat conmigo el Señor y démosle toda alabanza. Magnificat a Dios, magnificat al Rey y demos todas alabanzas al Señor. Rey de reyes por la eternidad, Rey de reyes por la eternidad, alabemos todos juntos al Señor. Magnificat, magnificat conmigo el Señor y démosle toda alabanza. Magnificat a Dios, magnificat al Rey y demos todas alabanzas al Señor. Y demos todas alabanzas al Señor. Gloria al Señor. Podemos magnificar, podemos exaltar, glorificar, levantar en alto el nombre que está sobre cualquier otro nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Y antes de seguir adelante, permítame que le demos gracias al Señor que es tan bueno con nosotros. Padre querido, en el nombre de Jesús de Nazaret,
De verdad que estamos muy agradecidos porque podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia, hasta el lugar santísimo, para reconocer delante de ti nuestras quejas, nuestras rebeliones, así como el pueblo de Israel, cuando lo sacaste de Egipto, queja tras queja, rebelión contra rebelión. Esa misma naturaleza la tenemos nosotros. Y sin duda alguna que constantemente estamos quejándonos, estamos rebelándonos en contra de ti. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestros pecados, Padre querido. Reconocemos que las consecuencias de nuestros pecados alcanzan hasta nuestros hijos, tercera y cuarta generación, pero que tú haces misericordia a millares a los que te aman y guardan tus mandamientos. Y te lo podemos pedir con toda libertad, no por nuestros méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, en nuestros programas anteriores, los más recientes quiero decir, hemos mencionado que, y esto lo quiero enfatizar porque no son palabras mías, en el ejercicio y profesión de la abogacía, sino del doctor Rubén Hernández Valle, doctor en Derecho Constitucional, un hombre muy bendecido por el Señor aquí en Costa Rica y allende nuestras fronteras, como consultor y en el ejercicio de la profesión de abogado también, en el ejercicio de la abogacía, especialista en Derecho Constitucional. En el libro El Derecho de la Constitución, volumen 2, enseña que, comillas, la libertad de opinión forma parte integrante de una categoría más amplia, las libertades de pensamiento, y que engloba, además de la libertad religiosa, a la libertad de prensa, la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra. Todas estas libertades tienen en común el constituir la posibilidad para el hombre de escoger o de elaborar él mismo las respuestas que pretende dar a todas aquellas cuestiones que le plantea la conducción de su vida en sociedad, de conformar a estas respuestas sus actitudes y de comunicar a los demás aquello que considera verdadero. Rivero, comillas. En su título 6, nuestra Constitución Política actual, aquí en Costa Rica, en su artículo 75, hemos dicho que dispone: la religión católica, apostólica, romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aquí en Costa Rica, en el año 1993, dictó una sentencia sumamente importante sobre este tema. Y no puedo dejar de pasar la oportunidad de compartir los principios generales que se establecen en esta resolución, identificada como la resolución 3100, o el voto, la sentencia más bien, 3173-93 de las 14 horas con 57 minutos del 6 de julio del año 1993, en una acción de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 27 del párrafo último de la Ley Nacional de Licores en ese momento. El
La Sala Constitucional sentó estos principios fundamentales con redacción del magistrado Mora Mora, quien ya falleció, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, también quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Sala Constitucional también, y que esperamos verlo ahí en las nubes cuando Cristo regrese en gloria. Por supuesto, ya no para compartir cuestiones de derecho constitucional, ni mucho menos, sino para vivir esa vida tan especial que esperamos vivir con Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice así: es corrientemente aceptada la tesis de que algunos derechos subjetivos no son absolutos, en el sentido de que nacen limitados. En primer lugar, en razón de que se desarrollan dentro del marco de las reglas que regulan la convivencia social, y en segundo, en razón de que su ejercicio está sujeto a límites intrínsecos a su propia naturaleza. Estos límites se refieren al derecho en sí, es decir, a su contenido específico, de manera tal que la Constitución, al consagrar una libertad pública y remitirla a la ley para su definición, lo hace para que determine sus alcances. No se trata de restringir la libertad, cuyo contenido ya se encuentra definido por la propia Constitución, sino únicamente de precisar con normas técnicas el contenido de la libertad en cuestión. Las limitaciones se refieren al ejercicio efectivo de las libertades públicas, es decir, implican por sí mismas una disminución en la esfera jurídica del sujeto bajo ciertas condiciones y en determinadas circunstancias. Por esta razón, constituyen las fronteras del derecho, más allá de las cuales no se está ante el legítimo ejercicio del mismo. Para que sean válidas, las limitaciones a los derechos fundamentales deben estar contenidas en la propia Constitución, o en su defecto, la misma debe autorizar al legislador para imponerlas en determinadas condiciones. Segundo, los derechos fundamentales de cada persona deben coexistir con todos y cada uno de los derechos fundamentales de los demás, por lo que en aras de la convivencia se hace necesario muchas veces un recorte en el ejercicio de esos derechos y libertades, aunque sea únicamente en la medida precisa y necesaria para que las otras personas los disfruten en iguales condiciones. Sin embargo, el principio de la coexistencia de las libertades públicas, paréntesis, el derecho de terceros, paréntesis, no es la única fuente justa para imponer limitaciones a estas. Los conceptos, comillas, moral, comillas, concebida como el conjunto, aquí viene una definición de lo que es la moral, acoto el suscrito, ¿verdad? Es la única, moral, concebida como el conjunto de principios y de creencias fundamentales vigentes en la sociedad, cuya violación ofende gravemente a la generalidad de sus miembros y, comillas, orden público, también actúan como factores justificantes de las limitaciones de los derechos fundamentales. Se trata de conceptos jurídicos indeterminados cuya definición es en extremo difícil. Y aquí voy a hacer un punto para recordar lo que habíamos comentado con relación al artículo 28 de la Constitución Política aquí en Costa Rica. Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, ni por acto alguno que no infrinja la ley. Y viene el párrafo segundo de este artículo 28. Las acciones privadas que no dañen la moral, se nos acaba ya de dar una definición fundamental de lo que es la moral, o el orden público también, o que no perjudiquen a tercero, están fuera
de la acción de la ley. Sigue diciendo en esa sentencia, siguen diciendo los magistrados y las personas integrantes, magistrados, magistrada de la sala en ese momento, no escapa a esta sala la dificultad de precisar de modo unívoco el concepto de orden público, ni que este concepto puede ser utilizado tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder público, como para justificar limitaciones en nombre de los intereses colectivos a los derechos. No se trata únicamente del mantenimiento del orden material en las calles, sino también del mantenimiento de cierto orden público y moral, de manera que está constituido por un mínimo de condiciones para una vida social conveniente y adecuada. Constituyen su fundamento la seguridad de las personas, de los bienes, la salubridad y la tranquilidad. Cuarto, al hablar de las razones justas para imponer limitaciones a los derechos fundamentales, debe hacerse obligada mención del artículo 28 constitucional. Bueno, yo me adelanté y lo leí, pero que establece los límites de las libertades públicas, de manera tal que, comillas, las acciones privadas que no sean contrarias a la moral, el orden público, ni dañen a terceros, se encuentran fuera del dominio de la ley, comillas. Estas consideraciones han sido reiteradas por esta sala, incluso remitiéndose a antecedentes de la Corte Plena en función de Tribunal Constitucional. Un breve paréntesis, antes de la existencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, era la Corte Plena quien hacía las funciones de Tribunal Constitucional. Por ejemplo, según sesión extraordinaria número 51 de las 13:30 del 26 de agosto de 1982, del agosto de 1982, ¿sí? Cuando se dijo, comillas, puntos suspensivos, el artículo 28 de la Constitución Política preserva 3 valores fundamentales del Estado de Derecho costarricense. A, el principio de libertad, B, el principio de la ley y C, el sistema de la libertad, conforme el cual las acciones privadas que no dañen la moral, el orden público, las buenas costumbres y que no perjudiquen a terceros están fuera de la acción, incluso de la ley. Esta norma, vista como garantía, implica la inexistencia de potestades reglamentarias para restringir la libertad o derechos fundamentales y la pérdida de las legislativas para regular las acciones privadas fuera de las excepciones de ese artículo en su párrafo segundo, el cual crea así una verdadera reserva constitucional, comillas, en favor del individuo, a quien garantiza su libertad frente a sus congéneres, pero sobre todo frente al poder público. Quinto, en el sentido señalado en la parte anterior, es que esta sala ha considerado, paréntesis, ver sentencia número 3550-92 de las 16 horas del 24 de noviembre de 1992, paréntesis, para que las restricciones a la libertad sean lícitas constitucionalmente, comillas, deben estar orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. La restricción, por otra parte, debe ser proporcionada al interés de la justicia y debe ajustarse estrechamente al logro objetivo, comillas. Paréntesis, Corte Interamericana de Derechos Humanos, octubre 5-85, PGR 46. Comillas, en verdad, los conceptos de moral, de orden público o de la necesaria protección de los derechos de terceros como indeterminados autorizan una cierta flexibilidad, pero no implican en ningún caso arbitrariedad y que está sujeta
como lo está la misma discrecionalidad al contralor jurisdiccional, contralor que, según lo ha reconocido invariablemente la jurisprudencia y la doctrina, tiene que ejercerse según criterios de racionalidad y razonabilidad, paréntesis, artículos 15 y 16 de la Ley General de Administración Pública, paréntesis, flexibilidad o discrecionalidad, pues que en ningún caso pueden implicar arbitrariedad. Ver considerando 19 de la sentencia 3552-92. Comillas, el orden público, la moral y los derechos de terceros deben ser interpretados y aplicados rigurosamente, sin licencias que permitan extenderlos más allá de su sentido específico, que a su vez debe verse con el principio pro libertate, el cual junto con el principio pro homine constituye el meollo de la doctrina de los derechos humanos. Según el primero, debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca y restrictivamente todo lo que limite la libertad. Según el segundo, el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano. De acuerdo con ello, el orden público, la moral y los derechos de terceros que permiten al menos a la ley regular las acciones privadas tienen que interpretarse y aplicarse de tal manera que en el primer caso se trate de amenazas graves al orden público, entendido como la integridad y supervivencia de los elementos fundamentales del Estado, o como, comillas, puntos suspensivos, el conjunto de principios que, por una parte, atañen a la organización del Estado y su funcionamiento, y por otra, concurren a la protección de los derechos del ser humano y de los intereses de la comunidad, en un justo equilibrio para hacer posible la paz y el bienestar de la convivencia social, comillas. Corte plena, sesión extraordinaria del 26 de agosto de 1982, ver considerando 20 del voto número 3550-92. Vamos a hacer un punto aquí y sin duda alguna que damos gracias al Señor por esas libertades que, si bien es cierto, no implica que podamos hacer lo que nos da la gana, pero que implica, sin duda alguna, que nuestra nación, nuestra Costa Rica, es un país sumamente bendecido por el Señor. Vamos a continuar exaltando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La señora Isis España, ministra con este precioso canto, te exaltamos. Viniste a salvar, vino del cielo a la tierra, ejemplo a dar, de la tierra a la cruz, mi deuda a pagar, de la cruz a la tumba, de la tumba a la gloria.
cielo a la tierra, ejemplo a dar. En la tierra la cruz, vida a pagar. En la cruz a la tumba, en la tumba a la gloria. Te exaltamos hoy, Señor. Vino del cielo a la tierra, ejemplo a dar. En la tierra la cruz, vida a pagar. En la cruz a la tumba, en la tumba a la gloria. Te exaltamos hoy, Señor. Te exaltamos hoy, Señor. Bendito sea el Señor, gracias a Dios que podemos exaltar y glorificar al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dejó su lugar ahí en el cielo y vino aquí a la tierra. Fue engendrado en el vientre de la Virgen María por medio del Espíritu Santo. En el cumplimiento del tiempo de Dios salió de ese vientre, caminó por esta tierra haciendo bien a todos los que se relacionaban con Él, a los que Él buscaba, a los que lo buscaban también, a los que Él llamó. En fin, fue tentado en todo, no pecó, fue a la cruz del Calvario y todo fue por amor a usted, por amor a mí también, por amor a toda la humanidad, pero más importante y sobre todo y ante todo, por amor a usted. Él lo ama a usted, Él la ama así como usted es. Quizá usted no se siente merecedora de ese amor. Usted puede decir, ¿cómo me puede amar el Señor a mí así? Si yo he hecho esto, yo he hecho aquello, tantas cosas que he hecho, que incluso estoy aquí en esta cárcel, estoy privado de libertad, estoy privada de libertad. Él la ama a usted, Él quiere que usted acepte el sacrificio del Señor Jesucristo. Él quiere que usted abra su corazón a Cristo. Él quiere que usted permita que el Señor Jesucristo entre a su vida, que comience a hacer la obra en usted, a transformarlo, a transformarla. Quizá usted me diga, no, pero yo voy a esperarme a que yo pueda cambiar. No, usted no va a poder cambiar solo, usted no va a poder cambiar sola. No podemos cambiar solos, eso es imposible prácticamente. No puede ser. No podemos, no estamos capacitados para eso, no tenemos el poder de Dios para eso. Por eso ahí en la cruz del Calvario, Él se hizo pecado por usted, llevó todos sus pecados sobre sí mismo, sus transgresiones, sus adicciones, sus enfermedades, tristezas, opresiones, depresiones, murió y fue sepultado, pero la tumba no lo pudo retener. Dios lo levantó, lo resucitó al tercer día y está vivo, sentado a la diestra del Dios Padre en el santuario celestial. Y la buena noticia que yo debo comunicarle a usted, que yo me permito compartirle, es que gracias al poder de Dios que levantó por medio del Espíritu Santo al Señor Jesucristo de los muertos, usted que está escuchando y cree en el Señor Jesucristo, es salvado, es aceptado por Dios como su hijo, como su hija, y al ser aceptado y confiando en Él, usted vivirá para siempre. La marcha del reloj, ese tic-tac, nos enseña que aún hay tiempo para arrepentirse de sus pecados, de entregar su vida a Cristo, ya que Dios juzgará a toda la humanidad por medio del Señor Jesucristo. En ese día, Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Entréguele su vida al Señor Jesucristo. Permítame guiarle en esta oración. Querido Dios, aquí estoy yo. Yo reconozco que necesito el perdón tuyo. Yo reconozco que necesito al Señor Jesucristo en mi vida. Yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he pecado, que tengo una gran deuda contigo, que yo no la puedo pagar, que yo no puedo transformarme a mí mismo, a mí misma. Te pido perdón por mis pecados. Le abro mi corazón de par en par al Señor Jesucristo. No quiero que llegue ese día y que yo sea condenado vivo
o muerto, que sea resucitado para muerte, no, para separación eterna. Yo quiero estar con el Señor Jesucristo por la eternidad. Perdona mis pecados de acción, de omisión, todo lo malo que he hecho. Me arrepiento. Por favor, lávame con la sangre del Señor Jesucristo. Límpiame. Hazme una nueva criatura. Deposita tu amor en mí por medio de tu Espíritu Santo. Y permíteme caminar una vida que te agrade a partir de este momento. Te doy muchas gracias por escucharme y por contestarme también. Amén y amén. Adelante en Cristo Jesús. Él lo ama, Él la ama por el poder del Espíritu Santo que está en usted. Usted y yo también podemos caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, expectantes de que el Señor Jesucristo va a venir a recogernos. Y consiga una Biblia. Si no tiene una Biblia, necesita una Biblia para conocer más al Señor Jesucristo, para crecer en gracia, en el conocimiento de Dios, en la estatura de Cristo. Pídale al Espíritu de Dios que le permita entender lo que Él inspiró y que los distintos escritores escribieron. Asista en la medida de lo posible a un templo, a una congregación. Si usted es una persona privada de libertad, estoy seguro que ahí donde usted se encuentra llegan personas que llevan el Evangelio del Señor. Y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Señor Jesucristo no ha venido, si Dios quiere y si estamos vivos, nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias.